Bueno, pues hasta aquí las preguntas generales sobre el caso Volkswagen. Vemos que tenéis muchas preguntas en el chat y empiezo por Javier Cruz, que os pregunta que en Estados Unidos parece que han hecho una propuesta de en torno a 6.000 euros o más o menos. ¿Podría suponer eso un precedente a nivel de jurisprudencia? Bueno, evidentemente puede tener una influencia. Lo primero que hay que saber es que Volkswagen, mientras que en Estados Unidos ha reconocido el principio del derecho a percibir una indemnización de todos los propietarios, y de hecho hay una mediación en la que nosotros estamos estudiando participar con nuestros clientes a través de nuestra red internacional de abogados, Global Justice Network. Lo cierto es que Volkswagen en Europa explícitamente ha dicho que, a pesar de que son responsables, consideran que los propietarios en Europa no han sufrido ningún perjuicio. Entonces, eso ya es una primera situación discriminatoria que convendrá en su día que Volkswagen aclare. Con respecto a los 6.000 euros, no tengo conocimiento en concreto de esa oferta. Se oyen muchos rumores, se dicen muchas cosas. Lo único que se sabe cierto es que Volkswagen ofreció hace un mes una suma de aproximadamente $1.000 más un contrato de mantenimiento, un contrato de asistencia en carretera durante 3 años, $1.000 que se entregaban mediante unas tarjetas de débito con saldos a gastar en determinadas tiendas. Puede sentar un precedente, pero no en la cuantía, sino en el principio mismo de la indemnización. Y otra pregunta que plantea Juan José Andrade es si se puede negar a meter el coche en el taller. Dice que su coche aún no tiene 1 año. Vamos a ver, de momento no es obligatorio llevar el coche al taller. Hasta donde sabemos, los talleres o concesionarios están contactando con los clientes para avisarles de que volverán a llamar para concertar una cita. Entonces, bueno, pues no pasa nada por recibir esa comunicación. Ahora, en cuanto se reciba, normalmente lo que tiene que suceder primero es que el Gobierno decida si es obligatorio o no, el plazo de tiempo que hay para pasar todas esas revisiones y qué se va a hacer en las mismas. Entonces, mientras esto no suceda, no deberían emplazar a la gente a acudir a una cita concreta. Si esto ocurriese, pues lo que hemos mencionado antes de acudir al taller con el vehículo, hay que estar asesorado, no firmar absolutamente nada sin que lo haya revisado antes un abogado, y lo que estamos haciendo es, en nombre de los clientes que han recibido ya esa comunicación, enviar una carta representándoles, pidiendo explicaciones por escrito, qué le van a hacer a mi coche, es obligatorio o no, qué repercusión va a tener, va a haber problema con la potencia, el consumo, etcétera, para siempre salvaguardar los derechos de esta afectada, de manera que en el momento que sea obligatorio pasar la revisión, lo pueda hacer tranquilamente, pero tenga pues, sus derechos salvaguardados para el futuro y pueda igualmente reclamar una indemnización. Carmen nos pregunta si el coche es de segunda mano, ¿qué pasaría? ¿Podría reclamar igualmente? Sí, lo hemos comentado antes, no pasa absolutamente nada. Tanto los propietarios de primera mano como de segunda mano tienen derecho a reclamar su indemnización. Bueno, la siguiente pregunta la hace Javier Cruz. ¿Cuánto tiempo puede demorarse esta vía de sentencia? Bueno, esto ya lo hemos comentado un poco antes. Sería temerario por mi parte decir que esto va a durar 1 año o 10. El asunto es de una gran complejidad. Es una gran complejidad jurídica, es una gran complejidad económica. Entonces, bueno, evidentemente para eso estamos los abogados, ¿no? Para ser la interfaz entre el cliente y el sistema judicial. Como hemos dicho, hay muchos elementos, la potencia de los adversarios, la complejidad jurídica, el número de afectados, la importancia económica. Entonces, sería temerario, como he dicho, decir que esto va a durar 1 año o que va a durar 5. No tendría mucho sentido. Otra pregunta que lanzan en el chat es lo referente al IVA. El pago del IVA corre del lado del propietario, es decir, si el 20-25% que supone vuestros honorarios, habría que añadir ese 21% de IVA. Sí. Los porcentajes a los que me he referido antes son porcentajes de honorarios a los cuales hay que añadir los impuestos indirectos a los que haya lugar. A día de hoy es el IVA, y la tasa actual del IVA es del 21%. O sea, que habría que añadir efectivamente el IVA al 20% y al 5%, al máximo del 5% para gastos. Vuelvo a plantear una pregunta a Javier Cruz, de que ha leído, tiene
tiene constancia de información en Internet de que si se cumplen 6 meses desde que aparece la noticia de caso Volkswagen, ya no se puede interponer una acción judicial. No, eso es una información bastante confusa que ha sido no sé exactamente por quién difundida. Lo cierto es que ahora mismo hay un procedimiento penal. Ese procedimiento penal tiene por efecto suspender el ejercicio de las acciones civiles derivadas del propio fraude y en tanto ese procedimiento penal no termine de una forma o de otra, bien porque se archive, bien porque se lleve a juicio y se condene o no a los responsables, las acciones están interrumpidas. Digamos, probablemente eso ha sido alguna proclama de alguien que ha pretendido crear una cierta alarma con ánimo de hacer a la gente precipitarse a tomar decisiones. Plantea Noemí en el chat que no ha entendido muy bien qué tendría que pagar ella para proceder a denunciar a Volkswagen. Si lo podéis aclarar otra vez. Creo que no... Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Al despacho, nada. Es decir, no hay que hacer ninguna provisión de fondos, no hay que adelantar ningún pago. El único gasto que se tiene que sufragar en su caso, si fuese necesario al final entrar en un procedimiento judicial, sería el de un poder notarial. Ese pues, puede costar 30, 40, 50 euros como mucho, que no se pagan al bufete de abogados, obviamente, se pagan al notario, a cualquier notario de su confianza al que hayan ido por otros asuntos. Y respecto a este tema, se organizará en su momento, si es necesario, pues se darán instrucciones a los clientes de pues que deban ir a su notario y qué es lo que tienen que solicitar para poder ser representados únicamente en este caso por el bufete. Es decir, que no tiene que adelantar ningún pago, ninguna cuota, no hay trimestralidades ni anualidades, nada de eso. El honorario, el despacho consiste únicamente en un porcentaje del resultado si obtenemos el resultado. Plantea también Noemí que ya le han enviado un correo para visitar el taller en un determinado plazo de tiempo. ¿Qué debe hacer ahora, Carlos? Es decir, que la han convocado para una fecha determinada, pase usted por el taller tal día que le vamos a proceder a hacer la modificación. Bueno, yo desde luego no iría al taller hasta que al concesionario, hasta que el concesionario haya aclarado por escrito y le haya informado por escrito de lo que he dicho antes, qué es lo que se va a hacer en el vehículo, qué me van a hacer firmar y cuáles van a ser las consecuencias sobre sus especificaciones. Nosotros, como ya he dicho antes, a nuestros clientes, a aquellas personas que confían en nuestra intervención, les estamos representando ya en esa fase. Estamos dirigiéndonos a los concesionarios para indicarles que estamos representando a este o aquel propietario y solicitándoles toda la información técnica y jurídica sobre este proceso de modificación, que, repetimos, a día de hoy no sabemos si es obligatorio o voluntario, aunque probablemente, como ya hemos dicho, sea obligatorio. También plantea Manuel en el chat que si lo arreglamos en la casa oficial, después se puede reclamar el dinero de las facturas. Hombre, lo suyo es que la reparación de ese software tramposo no tenga encima un coste para los afectados. Cabe esperar que no se lo vayan a cobrar y si no, pues si se lo cobrasen, obviamente, pues habría que pedir esa factura y reclamarla. Solo faltaba. Pues, como ya hemos dicho antes, el Ministerio de Transportes alemán, que ha hecho la modificación obligatoria mediante una norma, obligándole a Volkswagen a modificar todos los vehículos afectados y indicándoles a los propietarios, ojo, como no modifiquen ustedes sus vehículos, se van a quedar sin vehículo, se van a quedar con un vehículo con el que no van a poder circular en un plazo razonable de tiempo. Volkswagen, el gobierno alemán le ha ordenado que todas las modificaciones y todos los costes de la intervención sean a cargo de Volkswagen. Plantea también José Antonio si puede, entiendo que lo formula a título particular, por la vía penal, por estafa. Bueno, la vía penal está abierta, como ya hemos dicho. Hay un procedimiento penal, precisamente por fraude y por estafa, y evidentemente nosotros estamos personas en ese procedimiento, en nombre de no todos nuestros clientes, porque lo que nos interesa de momento es saber qué es lo que ocurre en ese procedimiento, cómo evoluciona e intervenir para solicitar determinadas medidas de diligencias de instrucción y en función de cómo evolucione, si el asunto se transforma a juicio oral y hay
procedimiento abreviado, pues entonces intervendríamos en nombre de todos nuestros clientes para reclamar la indemnización de cada uno, además de la condena penal correspondiente de aquellas personas que aparezcan como imputados. Y planteo una pregunta, que es si aún no se han unido a vuestra reclamación, ¿qué tienen que hacer para ser clientes vuestros? Bueno, si están aquí es que probablemente hayan rellenado un formulario con los datos básicos de su vehículo, su nombre, etcétera, y en un plazo breve de tiempo serán contactados por nuestro equipo. De todas formas, como decía antes, hemos preparado una plataforma con un espacio virtual para cada cliente para que pueda gestionar un poco él mismo, pues a veces no tenemos tiempo o lo tenemos suficientemente claro, no nos apetece que nos llamen o hablar con nadie, pues se puede ir aportando esa documentación que está en ese espacio virtual y que he dicho antes y que está en nuestra página web. Entonces, en nuestra página web tendréis el link o lo habréis recibido ya varias veces, tenéis los pasos a seguir muy fácilmente para ser contactados si queréis, para no serlo si no queréis y para registraros, firmar esa hoja si estáis de acuerdo con las condiciones y enviárnosla y formar parte de esta demanda colectiva interesante. Y bueno, me dicen que ya no hay más, o no tenemos más tiempo para más preguntas, que ya como hemos citado al principio, os enviaremos por email respondiéndolas. Y bueno, no sé si Carlos o Rebeca queréis comentar algo para cerrar Sí, bueno, esta conferencia. Únicamente yo lo que quiero hacer ver a la gente que nos está escuchando, a los propietarios de Volkswagen, es que ellos han sufrido un pequeño perjuicio, pequeño o importante perjuicio, pero que es pequeño comparativamente con lo que supone la potencia, la enorme potencia económica que tiene Volkswagen, la enorme influencia que tiene sobre gobiernos y instituciones regionales, y que de ahí la importancia crítica de que nos unamos, porque esto, repito, es una lucha de David contra Goliat. Y cuantos más fuerza tengamos, más posibilidades tendremos de derrotar a Goliat, porque Goliat realmente, en este caso, es un monstruo de proporciones gigantescas. Rebeca, no sé si quieres... Yo quiero dar las gracias a todas las personas que están ahí detrás y que nos dedican este tiempo y bueno, pues que estamos a su entera disposición para resolver cualquier tipo de duda y en su caso, pues si depositan su confianza en nosotros para representarles y devolverles un poco, pues esos derechos que han sido perjudicados. Muy bien, pues damos por finalizada esta primera videoconferencia online sobre el caso Volkswagen, impartido pues por el bufete BCV-Lex. Como he repetido al inicio, dentro de aproximadamente media hora, una hora, llegará al email el vídeo, por si queréis volver a verlo y repasar todo lo que hemos hablado aquí en el webinar. Y también, como he dicho antes, os enviaremos un email con todas las preguntas que hemos formulado y respuestas, y también con aquellas que por tiempo pues, no hemos tenido de responder aquí. Muchas gracias a Carlos y Rebeca por vuestra asistencia, y a los asistentes también muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias. Gracias.